Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 24 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Trump llega a la cumbre de la OTAN buscando el cese al fuego duradero entre Israel e Irán. Le tenemos el informe desde la capital del país. Además, el Departamento de Justicia busca activamente a casi 800 iraníes que entraron ilegalmente al país y fueron dejados en libertad por la administración Biden. Y acusan a agentes de ICE de detener con violencia a un jardinero y padre de miembros de la Marina de Estados Unidos. Le diremos qué dicen las autoridades al respecto. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump ya está en los Países Bajos para la cumbre de la OTAN en medio de la buena noticia de un frágil por ahora cese al fuego entre Israel e Irán y el apoyo clave de la actual administración. Juan Esteban Silva nos informa desde la Casa Blanca. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Quiero contarles que el presidente Trump ya está en Países Bajos para la cumbre de la OTAN. El Air Force One aterrizó a las 7:37 de la noche hora local en el aeropuerto Schiphol. El mandatario descendió pues sin dar declaraciones, pero muy seguro de que uno de los temas más importantes será ese cese al fuego, una noticia que el presidente le dio al mundo a propósito de lo ocurrido entre Israel e Irán. El presidente fue recibido por el rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima. Llega a Europa el presidente, quiero contarles, en un momento además muy importante, no solo por el tema de Irán e Israel, sino también por Rusia y Ucrania. Miren ustedes lo que ha dicho la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, sobre este viaje en el que acompaña al presidente Trump el secretario de Estado, Marco Rubio. Secretary Rubio has landed along with the president at the NATO summit at The Hague. As the secretary has noted, under President Trump's decisive leadership, we're driving historic change at NATO. El presidente arriba a la cumbre respaldado, hay que decir, por una operación militar reciente que ha sido descrita como una de las más complejas en décadas, la operación Midnight Hammer, martillo de medianoche, autorizada por él y además ejecutada por el ejército de los Estados Unidos en 3 centros nucleares clave en Irán. Una respuesta directa a informes de cómo Irán se estaba armando nuclearmente y pues lo que ha hecho Estados Unidos es destruir estos 3 bastiones nucleares. Esto ha dicho el presidente Trump sobre la operación. I will tell you, the last thing on their minds is nuclear weapons. They don't even want to think about nuclear. And our B-2 pilots made this all possible. They had a magnificent hit in the dark of night with no moon, no light, no nothing. They hit the target perfectly, wiped it out. And the press is very disrespectful. I saw CNN fake news going, well, maybe it wasn't a perfect hit, it was perfect. Al mismo tiempo, el presidente mantiene su postura optimista sobre un alto el fuego en Medio Oriente y lo ha dicho además, pues dejando claro que aunque Israel e Irán habían violado el cese al fuego, pues evidentemente esas conversaciones siguen avanzando. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. En La Haya, los jefes de Estado y de Gobierno de más de 32 países, miembros de la OTAN, pues van a discutir hasta el día de mañana pues esa ambiciosa propuesta de elevar el gasto militar al 5% del Producto Interno Bruto antes de 2035. Estados Unidos ya supera el 3%, ha dejado claro que el compromiso no puede ser solamente retórico. En otros datos les quiero contar, el presidente Trump se espera se reúna con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ha servido el presidente Trump no solamente como un gran mediador en esta situación entre Irán e Israel, sino también entre Rusia y Ucrania. En la información desde la Casa Blanca, seguiremos muy atentos a lo que ocurra en la cumbre de la OTAN. Mi nombre es Juan Esteban Silva, para Voz News. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y a pesar de que el presidente Trump anunció que Irán nunca más reconstruirá sus instalaciones nucleares, Irán confirmó hoy que reanudará su programa nuclear. El jefe de la Organización de Energía Atómica de la República Islámica, Mohamed Eslami, aseguró que no permitirán interrupciones en la producción nuclear sin aclarar si el foco será militar o civil.
Esta decisión llega tras el ataque israelí descrito por Netanyahu como preventivo contra posibles amenazas nucleares y de misiles balísticos. Antes de la ofensiva, Estados Unidos e Irán sostenían negociaciones nucleares, pero el gobierno de Trump había impuesto un plazo de 60 días. Irán se mantuvo firme en su derecho a enriquecer uranio y el ataque de Israel se produjo justo después del vencimiento de ese plazo. Y por otra parte, continúan las discusiones en el Congreso sobre la actuación del presidente Trump frente a Irán. El representante republicano Thomas Massie dijo que si se mantiene el alto al fuego anunciado por Trump, no presentaría la medida que estaba preparando para bloquear la participación de Estados Unidos. Vanessa Vallejo nos cuenta el desarrollo de esta discusión. El Congreso sigue atento a las acciones del presidente Donald Trump en cuanto a la guerra entre Irán e Israel. La mayoría de los demócratas critica la acción del presidente Trump al bombardear las instalaciones nucleares en Irán. Y hoy hubo un intercambio particular entre la congresista de extrema izquierda Alexandria Ocasio-Cortez y el presidente Donald Trump en redes sociales. Veamos primero parte de las declaraciones que dio la congresista que desataron una larga respuesta del presidente Trump en redes sociales. The President of the United States admitting that he unilaterally brought the United States into a war without congressional approval is a very grave public admission. It is illegal, it is unconstitutional. Esta mañana el presidente respondió a Alexandria Ocasio-Cortez con un post en Truth que dice lo siguiente: la estúpida Alexandria Ocasio-Cortez, una de las personas más tontas del Congreso, ahora pide mi destitución a pesar de que los corruptos demócratas ya lo han hecho 2 veces. El motivo de sus desahogos son todas las victorias que Estados Unidos ha obtenido bajo la administración Trump. El largo post del presidente Trump termina así: ella y sus amigos demócratas acaban de alcanzar los números más bajos en las encuestas de la historia del Congreso. Así que adelante, intenten enjuiciarme otra vez, alégrenme el día. Mientras tanto, el esfuerzo del representante republicano Thomas Massie, quien estaba impulsando una medida para bloquear la participación de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, parece haberse estancado tras el anuncio hecho anoche por el presidente Trump de un cese al fuego entre Irán e Israel. Veamos lo que dijo esta mañana el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, sobre una conversación que tuvo con el representante Massie. In light of the ceasefire, if the ceasefire holds, obviously you would agree that your War Powers Act resolution is now a moot point. And he said, yeah, it probably is. So we may not have to act upon that. I hope we don't, because I think it would be a terrible look, and it will not pass the House, because it's inappropriate, and that's not a proper use of the law anyway. The President has clearly fulfilled his responsibility under the War Powers Act, assuming that act was even constitutional. Pues Massie había conseguido ya el apoyo de un gran número de demócratas para sacar adelante esta medida, pero esta, como otras medidas que se estaban trabajando, quedarán en pausa para ver si efectivamente se lleva a cabo el cese al fuego entre Irán e Israel, y por lo tanto no tendría ningún sentido impulsar ninguna de estas medidas para intentar frenar una posible acción de Estados Unidos en el conflicto. Gracias, Vanessa. Y la fiscal general Pam Bondi dijo que las autoridades se mantienen en alerta máxima tras revelarse que más de 1.500 ciudadanos iraníes fueron interceptados en la frontera sur de los Estados Unidos y muchos de ellos liberados dentro del país bajo la administración Biden. Y según una fuente de alto nivel, casi la mitad, unos 729 de ellos fueron liberados dentro del país. Este dato salió a la luz ayer lunes cuando la fiscal general Pam Bondi fue interrogada en una audiencia presupuestaria de la Cámara de Representantes. El congresista Tony González pidió detalles sobre cuántos iraníes habían sido condenados por delitos, a lo que Bondi respondió que no tenía la cifra exacta, pero confirmó que más de 1,000 habían ingresado durante la última administración. Subrayó también que las autoridades están en alerta máxima. La declaración se alinea con una advertencia del Departamento de Seguridad Nacional sobre el aumento del nivel de amenaza debido al conflicto con Irán, incluyendo posibles ciberataques y acciones extremistas dentro del país. Y durante el fin de semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, arrestó a 11 ciudadanos iraníes que se encontraban ilegalmente en los Estados Unidos. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el DHS ha identificado y arrestado a estos individuos de los que se sospecha podrían ser extremistas, violentos o terroristas, quienes ingresaron ilegalmente a este país durante la administración Biden.
Hemos estado diciendo que estamos sacando a los peores de entre los peores y así es. No esperamos a que se produzca una operación militar para ejecutarla. Cumplimos proactivamente la instrucción del presidente Trump de proteger la patria, dijo Noem en un comunicado. Y para analizar las palabras de la fiscal general Pam Bondi está con nosotros el analista político Silvio Canto Jr. Bienvenido a Voz. Silvio, durante el testimonio de la fiscal general Pam Bondi el día de ayer salió a relucir que más de 1.500 ciudadanos iraníes fueron interceptados en la frontera y al menos a más de 700 se les habría permitido el ingreso. ¿Crees que esto representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, especialmente en este momento? Completamente. Y primero de todo, gracias por la invitación, como siempre. Pero claro que sí, es una amenaza. Hay dos cosas que a mí me preocupan más de lo que está ocurriendo entre Israel y Irán. No tanto es una amenaza militar de Irán, pero me preocupan las ciudades en Europa y me preocupa este tipo de personas aquí en Estados Unidos que lamentablemente se colaron muchos. Yo he visto entrevistas con personas del Border Patrol que te dicen que ese es el gran temor de ellos. Quién entró y bajo qué condiciones. Y entonces sí, yo creo que es un problema bien serio y tenemos que subir la antena, Karina, y estar listo para este tipo de problemas. Todo el mundo tiene que estar pendiente de que esto es un problema alrededor de nosotros y ojalá que no pase nada, pero el riesgo ahí está, Karina. Así es, y así lo señalan las autoridades. De hecho, vemos imágenes de algunos de los 11 iraníes que fueron arrestados este pasado fin de semana, algunos de ellos bajo sospecha de terrorismo. Ahora, por otra parte, el día de hoy... Perdóname, déjame añadir una cosa, porque esa foto que yo vi, me imagino que es la misma que tuviste, que son 11 de ellos. Y hay una cosa muy interesante en esas fotos, la variedad de lugares donde ellos estaban. Digo, uno estaba en Mississippi, otro estaba en New York, otro estaba en Virginia. Digo, vamos a decir, están en todos los lugares. Entonces, eso quiere decir que ellos se separaron, yo voy a decir que se separaron a propósito. Así que sí, es súper peligroso, Karina. Y bueno, las autoridades han dicho que están en alerta máxima ante ello, que están tratando de ubicar a cientos más que ingresaron de esta manera irregular bajo la administración Biden. Ahora, por otra parte, el día de hoy, Irán anuncia que retomará su programa de desarrollo nuclear a pesar de los ataques del fin de semana. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un poco de guapería, como dicen los cubanos. Digo, yo no creo que esto es real. Digo, yo no veo cómo lo van a poder hacer, porque creo que todo fue destruido el sábado por la noche, o por lo menos lo importante. Entonces ellos pueden decir eso, que ellos quieren renovar el programa. El problema que ellos tienen es de dónde van a sacar el dinero y número dos, quién le va a dar los recursos para hacerlo. Entonces yo no lo veo como una cosa muy en seria. Esto puede ser también el régimen hablando a su propia población, diciendo no estamos derrotados, ¿no? Pero yo no veo ese riesgo muy grande, Karina. Y hablando precisamente del dinero, ¿qué piensas de quienes acusan al presidente Trump de haber metido a Estados Unidos en este conflicto? ¿El peligro que representa Irán es a causa de haberlo confrontado o de los miles de millones de dólares que tanto Obama como Biden le dieron al régimen para permitirle financiar su programa nuclear y a sus proxies terroristas como Hamas y Hezbollah? Yo estoy de acuerdo con Trump que este régimen tenía que haberse cambiado o por lo menos eliminado, digo, la amenaza nuclear. Yo soy un poquito más viejo que tú. Yo recuerdo que esto, desde Reagan para acá, ha sido una cosa que los presidentes han estado hablando, que hay que eliminar a un Irán con capacidad nuclear. Ese dinero que Obama les dio, pues yo no sé cómo invirtieron ese dinero, pero te garantizo que no lo invirtieron en escuelas. Digo, por lo menos no escuelas para los niños normales, para terrorismo, lo más probable, ¿no? Pero yo apoyo 100% lo que hizo el presidente Trump el sábado por la noche y felicito a todos que participaron en esa operación, no solamente los pilotos, pero unas personas que fueron muy importantes para esta operación y eran los aviones que le estaban cargando de combustible en el aire. Una cosa impresionante eso, Karina. Tienes dos aviones a 600 millas por hora y están ahí a 30,000 pies de altura cargando gasolina. Es algo impresionante eso. Así que yo felicito a todos por una operación súper exitosa. Pero mira, te dije, yo he estado escuchando, yo estaba ayer viendo las noticias de Irán y le dije a mi esposa que esto me recuerda a la década de los 80s, como que estamos viviendo los 80s otra vez, porque esos de nosotros que recuerdan
los 80s, recordamos que casi todos los días había una bronca entre Reagan e Irán, Karina. Así es. Y bueno, Silvio, en lo que señalabas de que no sabes qué hicieron con el dinero que les dio Obama, en este caso lo vemos con el dinero que le descongeló la administración Biden el año pasado, miles de millones de dólares, y apenas a los 10 días después Hamás atacó a Israel, por ejemplo. Algo increíble de verdad. Ahora, vámonos a otra cosa, porque la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, así como Al Green y otros congresistas demócratas, quieren realizar un proceso de destitución del presidente por no haber consultado al Congreso antes de lanzar el ataque contra Irán. La pregunta es, ¿cuántas veces Obama y otros presidentes tomaron decisiones de este tipo sin consultar al Congreso y nadie buscó destituirlos? ¿Y por qué ahora vemos esta insistencia en ese tenor, Silvio? Se llama Trump Derangement Syndrome, pero no solamente Obama y Clinton. Esto viene de Thomas Jefferson. Cuando Thomas Jefferson envió la Marina al Mediterráneo a destruir a los famosos Barbary Pirates, que estaban atacando a los barcos americanos comerciales. Ahí viene la famosa canción de los Marines, From the Hulls of Moctezuma to the Shores of Tripoli. De ahí viene esa canción. Entonces los presidentes a través de los años han tenido este poder y lo han ejercido. Si estuviéramos hablando de enviar tropas o ocupar a Irán, vamos a decir tipo Irak o Afganistán, es diferente la conversación, pero en este caso él tiene todo el poder. Yo acabo de ver, no sé si tú vistes igual, que el esfuerzo de hacerle un impeachment al presidente Trump acaba de fracasar en la Cámara de Representantes. Casi más de 100 demócratas votaron contra el impeachment, así que eso es una noticia que yo la acabo de ver. Así que esto no va a ir a ningún lugar, Karina. Esto es pura politiquería del otro lado. Deberían de concentrarse en resolver los problemas del país. Así es. Como siempre, Silvio, muy interesante escuchar tus puntos de vista sobre esto que está sucediendo hoy mismo. Gracias de verdad por estar con nosotros en Voz News. Es un gran placer y que tengan todos un buen día. Igualmente. Y mire, en otros temas, hoy Nueva York enfrenta una elección que simboliza la encrucijada del Partido Demócrata. Andrew Cuomo, exgobernador salpicado por escándalos, compite contra Zoran Mamdani, un legislador socialista que representa la arista más extrema y radical del progresismo. Mientras tanto, el alcalde Eric Adams se desmarca del partido, postulándose como independiente, y los republicanos, con Curtis Sliwa al frente, se preparan para lo que podría ser una oportunidad única en un bastión históricamente azul. Lo que debió ser una elección rutinaria se ha transformado en una batalla ideológica entre el declive institucional del pasado y una agenda identitaria de izquierda que muchos neoyorquinos no comparten. La ciudad enfrenta desafíos graves como el costo de vida, la inseguridad y la falta de vivienda, mientras el 77% de los residentes cree que va en la dirección equivocada. Para muchos votantes conservadores, esta primaria no solo define el rostro demócrata en la boleta de noviembre, sino también qué tan lejos está dispuesto a ir el partido en su giro hacia la izquierda. En nuestro sitio web, voz.us, puede seguir los resultados de estas primarias. Así nos vamos a la pausa comercial. Acusan a agentes de ICE de detener con violencia a un jardinero padre de miembros de la Marina de Estados Unidos. Le diremos qué dicen las autoridades al respecto. Quédese, ya volvemos con mucho más aquí a Voz News. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la administración Trump para permitir que acelere las deportaciones a terceros países. Se trata de una serie de casos en los que los deportados podrían ser enviados, en caso de ser necesario, a países donde no tengan vínculos familiares. El máximo tribunal del país accedió al pedido de la Casa Blanca y anuló el bloqueo previo del juez federal de distrito, Brian Murphy. En abril, el juez nominado por el presidente Joe Biden prohibió inicialmente que el gobierno ejecutara deportaciones a terceros países sin antes garantizar el debido proceso. La iniciativa de la administración Trump busca sacar del país a personas que Estados Unidos no puede devolver a sus países de origen sin tener que notificarles previamente ni darles oportunidad de apelar la medida. Por otra parte, ha causado indignación en las redes sociales un video en el que se aprecia a autoridades federales arrestando y golpeando a un jardinero en las calles de Santa Ana, California. El hombre, padre de 3 integrantes de las Fuerzas Armadas, lleva 30 años viviendo en el país. Fernando Mejía nos explica los cuestionamientos que este caso ha levantado sobre si los agentes utilizaron fuerza excesiva. Fernando. Se pasó para allá y ahí ya lo estaban esperando otros agentes de aquel lado.
Guillermo Villarreal es el gerente del restaurante en donde Narciso Barranco, de 43 años, trabajaba como jardinero y en donde los agentes de ICE comenzaron a seguirlo. Para mí actuaron muy mal porque no se identificaron ni nada, solamente empezaron a seguirlo y él con miedo se fue caminando. El sonido en el video es desgarrador, se escucha cómo Narciso grita desesperado y los agentes de forma violenta para someterlo lo golpean varias veces cuando está tirado en el suelo. La escena dura varios minutos de lo que pareciera exceso de fuerza para someter a una persona ante los gritos desesperados de la gente que lo dejaran en paz. Hey, leave him alone, bro. Las autoridades en redes sociales justificaron las acciones diciendo que Narciso atacó a los agentes con una máquina para cortar pasto y publicaron el video. Guillermo me comentó que en la última semana las autoridades federales han estado en este estacionamiento por lo menos 3 veces llevándose gente. Aquí también se encuentra una tienda Home Depot, un lugar frecuentado por trabajadores inmigrantes en busca de trabajo. De inmediato las reacciones no se hicieron esperar por parte de políticos locales. Estoy muy molesta, dijo la alcaldesa de la ciudad de Santa Ana, en la forma que están tratando a la comunidad. La molestia de la comunidad se incrementa ya que Narciso es padre de 3 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y durante un tiempo donde está atacando nuestra raza y nuestros padres, y esta familia tiene 3 hijos que dedican su vida a servir a este país, lo que vemos es injusticia. Guillermo describió a Narciso como un hombre humilde y trabajador que no merecía el trato que le dieron. No, eso es desesperante, o sea, no sabes qué hacer, quisieras ayudar pero no puedes y es frustrante, te enojas, no te sientes bien, no es justo que traten a una persona así. Uno de sus hijos comentó que a su padre lo tienen detenido en un centro de detención en Santa Ana. Está herido con un hombro dislocado. En el video se muestra cómo por lo menos 6 veces lo golpean en la cara y le restregan su cara en el pavimento. Fernando Mejía, Voz Media, Los Ángeles, California. Gracias, Fernando, por este reporte. Vamos a seguir al pendiente de lo que sucede en este caso. Por otra parte, el fiscal general de Florida, James Osmeyer, anunció que el plan de construir un nuevo centro de detención para inmigrantes ilegales en los Everglades de Florida estaría oficialmente operativo el próximo mes de julio, tras la aprobación del gobierno federal. El fiscal reiteró que el centro de detención será llamado Caimán de Alcatraz, añadiendo que se construirá en el abandonado aeropuerto de entrenamiento y transición de Collier. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, detalló en un comunicado que el gobierno federal financiará el centro de detención con dinero en gran parte procedente del Programa de Refugios y Servicios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. Las autoridades aseguran que la construcción de la instalación, rodeada de cuerpos de agua en los que habitan caimanes, serpientes y mosquitos, sería una solución rápida y de bajo costo para aliviar el hacinamiento de los centros de inmigración del país. Al menos 11 personas murieron y más de 100 resultaron heridas el martes en bombardeos rusos en una región en el centro-este de Ucrania, según las autoridades de ese país. Estos nuevos ataques mortales del ejército ruso, tras una ofensiva masiva en Kiev el domingo en la noche, se producen justo antes de la apertura de una cumbre de la OTAN en La Haya. Más de 100 personas también resultaron heridas, entre ellas pasajeros de un tren que fue dañado por los ataques. De acuerdo con la Fiscalía ucraniana, también resultaron afectados centros escolares y de salud. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió que el balance de víctimas podría aumentar. Vamos a otro tipo de información. El gobierno español aprobó hoy una serie de medidas destinadas a evitar un nuevo apagón eléctrico, esto casi 2 meses después del corte total que afectó a España y Portugal. Las medidas se centran en un refuerzo de la supervisión de la capacidad de control de la tensión y de amortiguación de las oscilaciones eléctricas en la red. Además, en este decreto se encuentran incentivos para desarrollar el almacenamiento de plantas de producción de energía renovable, en particular mediante la instalación de baterías. Según un informe de expertos, el apagón fue provocado por un fenómeno de sobretensión que provocó una reacción en cadena agravada por la desconexión de algunas centrales eléctricas por iniciativa de los operadores. Preste atención a estas tiernas imágenes que corresponden a 2 jóvenes osos que se escaparon de su recinto dentro de un zoológico del sur de Inglaterra
y corrieron directamente por un suministro de miel almacenado en las inmediaciones, lo que obligó al público a retirarse a un edificio seguro. Así lo informó un portavoz del zoológico Wildwood, Devon. Mire, Mish y Lucy, 2 cachorros de 4 años, se dieron un festín con varios productos, incluyendo el equivalente al consumo de miel de una semana, antes de ser escoltados sanos y salvos de vuelta a su recinto por los profesionales del establecimiento. Las cámaras del lugar captaron ese momento en el que estos peluditos hicieron de las suyas y gracias a ello podemos disfrutarlos. Increíble. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. El presidente Donald Trump arribó hoy a los Países Bajos, en donde se desarrolla la cumbre de la OTAN, al tiempo que trata de lograr un cese de las hostilidades entre Israel e Irán de manera permanente. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, vamos a comenzar con esto porque se daba a conocer este cese al fuego que de momento parece ser un cese al fuego frágil todavía. Quisiera comenzar por qué posibilidades ven ustedes de que pueda lograrse un cese al fuego duradero entre Israel e Irán. Y comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que es una situación bastante riesgosa porque Irán está acostumbrado a romper sus tratos, está acostumbrado a engañar a la gente con la que negocia. Sin embargo, yo creo que sí hay que decir que es normal que cuando se hacen este tipo de ceses al fuego, sobre todo cuando la guerra está en su pico y cuando estábamos viendo bombardeos como los que estábamos viendo antes de que ocurriera, es normal que haya como que alguna de las partes o incluso las dos partes como que tiren su último desahogo. Eso ha pasado muchas veces. Hay que ver si eso es lo que está pasando acá, si eso fue un último desahogo. O si es que el problema es eso, la historia de Irán. Pero yo creo que acá hay un asunto muy interesante y es la posición del presidente Trump, incluso llamando al primer ministro de Israel a decirle: pare esto ya, si tiene aviones en el aire, devuélvalos, porque ustedes se comprometieron a algo y lo tienen que cumplir. Entonces creo que con el presidente Trump las cosas son diferentes y eso tal vez nos pueda dar esperanzas, pero pues como todo desde el fuego siempre hay la posibilidad de que no funcione, y sobre todo cuando una de las partes es Irán, que está acostumbrado a hacer las cosas mal y a engañar a los demás negociantes. Sí, y a romper los acuerdos. Ahora, ¿cómo lo ves tú, Orlando? Y añadir también que escuchábamos molesto esta mañana al presidente. Él incluso manifestaba que estaba molesto con ambos, pero más con Israel. ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, me parece un poco ingenuo por parte del presidente. Claramente el presidente hizo lo que le correspondía hacer, lo que Estados Unidos tenía que hacer en esta guerra, que es el bombardeo con estos bunker busters de las facilities nucleares, de las instalaciones nucleares, pero ahora pretende que entonces esto llegue hasta aquí. Es evidente que para Israel esto no puede llegar hasta aquí. Hay varios factores. Uno es que Israel no se está enfrentando a un régimen autocrático que simplemente quiere ser una potencia nuclear. No. Y por eso hay que entender, y por eso es que es imposible que este cese al fuego se mantenga y sea estable, porque el régimen iraní es una teocracia que no se mueve, no lo impulsa la razón, lo impulsa el dogma, la religión. Y lo que ellos tienen contra Israel y contra Estados Unidos es una guerra que trasciende cualquier coyuntura. Ellos hoy pueden acordar y pueden decir, ok, vamos a parar la agresión, pero eso es porque hace 4 días les volaron las centrales, las instalaciones nucleares, y porque tiene la presión de Estados Unidos, y porque Israel ha demostrado una capacidad de una supremacía militar tremenda. Pero en el momento en que puedan aprovechar para reforzarse y volver nuevamente, lo van a hacer. Para Israel esta es una oportunidad única. Israel puede cumplir su objetivo independientemente de si Estados Unidos lo apoya o no. Israel requería que Estados Unidos hiciera los bombardeos, ya lo hizo. Trump no puede pretender seguir dictando lo que ha sido la causa de Israel
en estos últimos años, que es acabar con la teocracia iraní. Eso es lo único que va a poder garantizar la paz en el Medio Oriente, que Irán deje de estar en manos de este grupo de fundamentalistas. Y por otra parte, de acuerdo con lo que tú dices, Orlando, hoy mismo Irán anunciaba que van a retomar su programa de desarrollo nuclear. A pesar de todo, a pesar de los bombardeos, ellos dicen que no pueden perder tiempo y que van a retomar su plan de producción nuclear, de desarrollo de fuerza nuclear. ¿Qué piensas de esto, Vanessa? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Orlando? ¿Y qué decisión crees que va a tomar Israel si está en esta coyuntura en donde tiene que decidir si de alguna manera mantener la relación con Estados Unidos y este cese al fuego que pide el presidente Trump? Y por el otro lado tiene quizá la oportunidad de su vida de finiquitar algo que es una amenaza existencial para Israel. A ver, estoy de acuerdo en el sentido de que yo creo que sí es claro que si no hay un cambio de régimen, pues las cosas no van a cambiar, pero no estoy de acuerdo en decir que el presidente Trump es ingenuo respecto a esto, porque no sabemos qué negoció el presidente Trump. Es decir, si el presidente Trump le dijo a Israel, yo les doy los bombarderos, bueno, les doy, no hago yo toda la operación y destruyo eso, y ustedes se comprometen a que llegan a un acuerdo y ellos dijeron que sí, pues no es ingenuo, simplemente estaría reclamando lo que acordaron. Ahora, yo no sé si eso se acordó, yo no sé si eso se trató o no, es decir, no sé. Es decir, yo no llamaría al presidente Trump ingenuo por creer que podía conseguir esto si es que hubo algún tipo de negociaciones. Ahora, yo también considero la posición de Israel y yo sí creo que han llegado muy lejos y para ellos es que se trata de supervivencia, mientras que Estados Unidos puede vivir sin ningún problema si no hay, digamos, la amenaza latente como la vida de que en 15 días va a tener el arma nuclear, pues es que Israel no, porque Israel está viendo o a través directamente de Irán o de las proxies que son financiadas y mandadas por Irán, está viviendo uno de los peores años de su historia, de los peores años de su historia. Entonces no pueden vivir tranquilos, se trata de supervivencia. Entonces yo también entiendo la posición de Israel si quieren voltear la cara ante las peticiones del presidente Trump y eventualmente tratar de terminar esto según las condiciones que ellos crean, porque también ahí hay dos diferentes conceptos. ¿Qué es para el presidente Trump terminar la misión y qué es para Israel terminar la misión? Para el presidente Trump, evidentemente, esto se terminó con el bombardeo y tienen que llegar ya a un acuerdo, pero parece que para Israel no, entonces son cosas diferentes. Claro, pues vamos a estar muy atentos a lo que surja precisamente de este conflicto y cómo se resuelva. Un buen punto, el que no conocemos los detalles de la negociación bajo las cuales el presidente decidió apoyar a Israel de esta manera, pero bueno, vamos a seguir atentos con ello. Y siguiendo, de hecho, con este tema de Irán, la fiscal general Pam Bondi dijo ayer que las autoridades se mantienen en la alerta máxima tras revelarse que más de 1.500 ciudadanos iraníes fueron interceptados en la frontera sur y muchos de ellos liberados dentro del país, más de 700 bajo la administración Biden. Ayer platicábamos con el coronel retirado del ejército y es ex subdirector también del área de defensa del hemisferio occidental, Sergio de la Peña, y él nos dijo que existen potenciales células dormidas de Irán o de terroristas aquí en el país relacionadas a Irán que podrían despertar en el marco de este conflicto. ¿Cómo lo ven ustedes? Primero, ¿les sorprende que esa cantidad de ciudadanos de Irán hayan ingresado bajo la administración Biden y creen que esto representa una amenaza real, sobre todo en este momento? Comienzo contigo, Orlando. Bueno, no sorprende. Esto fue parte de la política doméstica del presidente Biden. Aquí entró quien sea. Yo creo que ni siquiera se dieron cuenta de quiénes estaban entrando. No los revisaron, no hay contexto, no se sabe qué piensa esta gente, de dónde exactamente viene esta gente en cuanto a ideología, en cuanto a familia, etcétera. Entonces, no sorprende. Y evidentemente hay un riesgo. Yo creo que mucha gente, pues por voluntad propia, por interés propio, aprovechó la política completamente laxa de fronteras abiertas de la administración Biden para migrar por su familia, para aprovechar hacer el viaje, lo que sea. Pero también muchos regímenes enemigos de Estados Unidos la aprovecharon. Era evidente, si eso estaba ocurriendo, ¿por qué
cuando un terrorista en teoría no debería poder entrar a Estados Unidos por vuelo porque la seguridad en los aeropuertos es mucho más rígida, pues entonces vamos a mandarlos por la frontera, donde claramente no hay ningún tipo de revisión ni seguridad. No solamente el caso de Irán, sabemos que una cantidad absurda de ciudadanos chinos también entró al país, etcétera. Entonces, bueno, obviamente el caso de Venezuela con el Tren de Aragua, ¿no? La cantidad de criminales que aprovecharon las circunstancias, que aprovecharon también la ola migratoria venezolana, que huía de un país comunista para infiltrarse en Estados Unidos y hacerle daño. Entonces, esto nos sorprende, evidentemente el riesgo está, y hay que entender que cuando se enfrenta a un mal como Irán, no se está enfrentando simplemente a un Estado con las formas convencionales de un Estado. La amenaza no es convencional, no es ordinaria, no son misiles. Cuando se enfrenta a un régimen como el de Irán, se está enfrentando a una ideología que trasciende completamente las formas del Estado. Alguien, por voluntad propia, podría identificarse con la causa chiita y emprender un atentado terrorista en nombre de Irán, y representa la misma amenaza que representa la teocracia iraní. Entonces, el riesgo está, pero es culpa de Joe Biden. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Sí, es muy peligroso. Yo creo que esas son de las amenazas más peligrosas que está viviendo en este momento el país, lo de los lobos solitarios, las células dormidas, toda esta gente que puede actuar o en pequeños grupos o completamente solos y que pueden ser difíciles de detectar, pero que lo hacen en nombre del régimen y que lo hacen en nombre de esa pelea que en realidad pues tiene un trasfondo religioso, lo cual lo hace mucho más complicado porque no estamos hablando de cuestiones racionales. Otra cuestión que también han alertado y que tiene preocupadas a las autoridades es la posibilidad de un ciberataque. Es decir, tal vez sea muy difícil que Estados Unidos vea, no sé, un misil o un atentado de esos tamaños y a esos niveles, pero este otro tipo de riesgos sí están puestos sobre la mesa y son bastante probables. Recordemos que incluso antes de que hubiera un cambio de administración, veíamos en varias audiencias en el Congreso a los directores de la CIA, a los directores del FBI, hablando del nivel de alerta que debería tener Estados Unidos. Y eso era cuando todavía no estábamos viendo este pico en la guerra. Entonces, evidentemente, y no solo los números que hemos mencionado acá, sino que también otra cuestión preocupante son los números que no se tienen, aquellos que entraron y no sabemos ni de dónde son, ni quiénes son, ni nada. Esos incluso son más preocupantes. Por supuesto, y no olvidemos que el año pasado el FBI detuvo un par de individuos que supuestamente eran parte de un plan del gobierno de Irán para atentar contra la vida de Donald Trump. Así que Irán definitivamente es un enemigo que no se puede subestimar. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de voces. La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la administración Trump para permitir que acelere las deportaciones a terceros países. Se trata de una serie de casos en que los deportados podrían ser enviados en caso de ser necesario a países en donde no tienen vínculos familiares. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Orlando, Venezuela es uno de estos países en donde no hay vínculos familiares. Bueno, hemos visto en el caso, por ejemplo, de algunos venezolanos que fueron deportados a El Salvador precisamente por la dificultad entre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Primero, ¿cómo ves la decisión de la Corte Suprema y podría el régimen de Maduro ceder a peticiones de Estados Unidos? Lo hemos visto ya en un par de casos, sobre todo ahora que se le está cayendo el apoyo de otras potencias enemigas de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que el fallo es un triunfo para la administración Trump y es un respaldo a una política que creo sensata, y es que hay países con los que Estados Unidos no tiene relación o no es conveniente estar enviando a los deportados. El caso de Venezuela es pues ejemplar en este sentido porque la mayoría de estos deportados, gran parte de estos deportados, sobre todo El Salvador, son miembros de la banda criminal el Tren de Aragua, que es una banda criminal patrocinada por el régimen venezolano, alentada por el régimen venezolano, y que el régimen venezolano ha utilizado como un proxy. En ese sentido, pues, no es conveniente que Estados Unidos
envíe a un criminal que ha sido financiado por el chavismo a las manos del chavismo. Yo creo que la solución de enviarlo a un tercer país es correcta. Estas son personas que no deberían estar en Estados Unidos. La mayoría son personas que tienen cargos criminales y deben atravesar un proceso, y está bien que lo hagan en un país como El Salvador. Ahora, ¿cómo lo ves tú, Vanessa? Esta decisión, bueno, sí es una victoria definitivamente para la administración. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el asunto y la explicación tiene mucha lógica, y es cuando la administración dice hay criminales con delitos graves que sus países no los reciben, ¿por qué no poder hacer acuerdos y, por ejemplo, enviarlos a cárceles como las de El Salvador? Yo creo que cualquier americano estaría de acuerdo en que si tienen a alguien que tiene un delito grave, pues ¿por qué Estados Unidos, por qué los contribuyentes deberían hacerse cargo de esa persona y tenerlo acá si se puede de alguna manera que sea de pronto en una relación costo-beneficio mejor si se envía a El Salvador? Y creo que también con la otra decisión que había emitido la Corte de que las personas que sean enviadas a estos lugares deben tener digamos, la notificación y también cierto proceso, yo creo que eso mejora la situación, y creo que debería ser visto, si combinamos las dos cosas, debería ser visto como algo que es conveniente para todos. Ok, de pronto nos aseguramos de que el proceso sea más claro para que no se vaya a cometer errores, que ya lo ordenó la Corte antes, pero aquellas personas que efectivamente sí han cometido delitos y son criminales, no hay necesidad de tenerlas en este país, y es mejor tenerlas en otro país. Entonces me parece que está bien. Ahora, en el caso, por ejemplo, digamos, de personas ligadas al terrorismo o bajo sospecha de terrorismo, en este caso, ¿creen ustedes qué sería la mejor alternativa para Estados Unidos? ¿Enviarlas a una prisión externa, como en el caso del CECOT en El Salvador, o mantenerlos dentro de una prisión aquí en los Estados Unidos para asegurarse, de alguna manera, que no queden libres o que no intenten regresar de manera ilegal a los Estados Unidos? ¿Cómo lo ven, Orlando? Bueno, yo creo que el CECOT es una prisión que le da confianza a Estados Unidos de que los criminales ahí van a estar y no se van a salir y que van a pagar sus penas. Mira, yo creo que que no es nacional, que tenga que ser deportado porque además entró ilegalmente al país, pero adicionalmente pues es un delincuente, tiene un background de hechos violentos, pues es mejor deportarlo. Hay que entender que el sistema penitenciario en Estados Unidos también está saturado, por eso ya pues se hablará que hay necesidad de construir nuevas instalaciones. Es un sistema más costoso. Cada preso en Estados Unidos implica un gasto para el contribuyente. Yo creo que en la medida en que se pueda relajar esa presión, sobre todo para el contribuyente, pues está bien. Y si hay garantía, que es lo que puede ofrecer El Salvador en este caso, de que estos presos van a estar ahí seguros, que no hay riesgo de una fuga o que puedan volver a hacerle daño a un país como Estados Unidos, entonces yo creo que es una buena opción. Y que al menos en el caso, como lo mencionas, de El Salvador, se ha demostrado ya en un par de años que ha sido un programa efectivo que ha ayudado muchísimo a El Salvador a reducir la criminalidad. Como lo dice, eso es una cárcel de alta seguridad y por eso Estados Unidos tiene la confianza en esta cárcel en particular. Hablando precisamente de qué sobresaturadas están las cárceles, incluyendo los centros de detención de migrantes, el fiscal general de Florida anunció que el plan de construir un nuevo centro de detención para inmigrantes ilegales en los Everglades de ese estado estaría oficialmente ya operando el próximo mes de julio, esto luego de que fue aprobado por el gobierno federal. El centro de detención será llamado Caimán de Alcatraz y vamos a abordar la polémica que hay en torno a ello. Se anuncia la creación de este centro y los titulares que vemos evidentemente es que está en un lugar que está rodeado de algunos cuerpos de agua, en donde hay caimanes, lagartos, mosquitos, este tipo de vegetación salvaje, silvestre en esta zona. Y se le da una connotación en algunos medios de comunicación como de peligrosidad extrema por estas condiciones. Yo quiero preguntarles qué piensan de ello. Sí, Vanessa, comienzo contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la construcción del centro y cómo ves la connotación que se le ha dado en los medios tradicionales de comunicación?
Pues no sé, yo creo que cuando uno vaya a hacer el paseo ese a los Everglades es un paseo muy bonito, es decir, es algo normal en Miami ir a este tipo de zonas donde hay cocodrilos o como lo quieran llamar en los diferentes países del mundo hispano. Es decir, es normal que en Miami, es normal que en Florida y todas estas zonas haya este tipo de naturaleza tan agreste. Yo creo que evidentemente los medios de izquierda pues utilizan esto, utilizan el nombre, utilizan, digamos, el decir que hay este tipo de especies tan particulares, pero que no son particulares en Florida, para llamar la atención y insinuar que eso significa un maltrato y eso en ninguna, yo creo que es que no hay ninguna correlación en que hayan cocodrilos o lo que sea alrededor del centro de detención y que se les dé un maltrato. Aquí lo que debería importar es si el proceso se hace bien, si las personas tienen, digamos, el debido proceso dentro del lugar. Entonces, pues yo creo que por un lado, lo que sí hay que reconocer es que si bien sí es cierto que los medios de izquierda utilizan esto para hacer, digamos, como tratar de decir que los van a tratar mal o que es una especie de humillación, lo cual no es así. Sí es cierto que yo creo que también de parte de la administración hay sectores que juegan un poco con esto y hay una especie de estrategia desde ciertas personas como para intentar asustar más a aquellos que están de manera ilegal y decirles, miren las consecuencias, miren que no es tan chévere pasar por todo esto, pero pues eso no quiere decir que sea nada, digamos, fuera de la ley ni nada extraño. Hay mucha gente en Florida que vive con sus casas y están rodeados de cocodrilos y ya digo que uno hace ese paseo y está muy bien el paseo, entonces no tiene por qué ser malo necesariamente que esté rodeado de cocodrilos. Creo que eso último que dices coincido contigo, Vane, en el sentido de que, claro, quiere esta administración contrastar a la anterior administración que, por ejemplo, les daba habitaciones de hoteles de lujo en Nueva York y decir, en esta administración no lo vamos a hacer así, vamos a poner un centro de detención. Sin embargo, aquí mismo era un aeropuerto de entrenamiento y como bien lo mencionas, en Florida es la norma. Hay muchos vecindarios que están construidos alrededor de lagos en donde literalmente los cocodrilos están ahí en el patio trasero de las personas. Seguramente hay gente que nos ve en Florida, coméntenos en YouTube si es su caso, pero a mí en lo personal me ha tocado tener amigos que tienen esa situación, que su patio trasero da para el lago y hay cocodrilos en el lago. No sé, ¿cómo lo ves tú, Orlando, y cómo ves la manera en la que se ha manejado en los medios de comunicación? Tal cual, es que es completamente ridículo que se haya tratado de presentar esto como si fuera alguna especie de, no sé, calabozo medieval, de una prisión rodeada de fuego, tiburones y cocodrilos para que nadie escape y nadie entre. Completamente ridículo. Es una instalación en los Everglades donde hay cocodrilos, donde hay pantanos, etcétera, porque precisamente está el terreno para que se construya. Y esto es completamente normal en toda Florida, como lo estaban comentando. Pues si uno considera que si una instalación tiene cocodrilos a un lado, pues es un centro de torturas medieval, pues entonces prácticamente cualquier casa de la Florida es un centro de tortura medieval, porque a donde tú salgas o hay un cocodrilo, o hay patos, o hay gallinas, ¿no? Es una cosa casi que transversal en la vida de Florida. Entonces, no, es ridículo como se ha tratado de presentar. Me parece que es una instalación que, por cierto, sea una instalación bastante económica, le ahorraría muchísimo gasto al Estado, sería económico el mantenimiento en general de la instalación, sería una instalación bastante eficiente. Entonces, que se necesita, por lo que hablábamos, hay saturación del sistema penitenciario, hay saturación sobre todo del sistema de centros de detención de inmigrantes ilegales. Sabíamos que no habían camas, no habían sitios donde debían estar los inmigrantes ilegales. Todavía hay un plan de deportación masivo, es decir, se necesita mucho espacio, así que esto es una buena noticia. Es una buena solución de alguna manera, claro, y se ha hecho mucho referencia también al nombre Alligator Alcatraz. En el estado de Florida, muchas cosas, incluso equipos deportivos de la universidad, por ejemplo, de Florida, son los Gators, ¿no? O sea, es algo normal en Florida precisamente por la presencia de cocodrilos o de lagartos, como le quiera llamar. Así que bueno, ahí está ese tema que ha generado titulares y polémica y por eso lo discutimos aquí en el panel. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros y escuchar sus puntos de vista. Orlando Avendaño y Vanessa Vallejo, gracias por estar en el panel del día de hoy y gracias a ustedes por su confianza en Voz News. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aparecen aquí en pantalla
Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Por cierto, en nuestro canal de YouTube puede encontrar el día de hoy el podcast de Karina Mariani. No se lo pierda, entrevista exclusiva, importante, así que vaya ahora mismo y chéquelo. Cuídese mucho y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.